desarrollo del teatro. Es un género que hasta ahora perdura en la actualidad. Bien, entonces vamos a ver cómo inició, cuáles fueron sus comienzos, ¿no? Y en este caso los primeros pasos para su desarrollo. Como el autor nos explica, la historia del teatro en Occidente, ¿ya? Ojo, que esas referencias son de Occidente, ya no todavía tenemos muchas referencias del teatro en Oriente, o sea, en el otro lado del mundo, ¿ok? Tiene sus inicios en Atenas, entre los siglos 6 y 5 antes de Cristo. Allí, en un pequeño hoyo de forma cóncava, que los protegió de los fríos vientos del monte Parnaso y del calor del sol matinal, los atenienses celebraban los ritos en honor a Dionisio. Estas primitivas ceremonias rituales irían luego evolucionando hacia el teatro y constituirían uno de los grandes logros culturales de los griegos. Lo cierto es que este nuevo arte estuvo tan estrechamente asociado con la civilización griega que cada una de las ciudades y colonias más importantes contó con un teatro, cuya calidad edilicia era una señal importante para el poblado. Los tres grandes triunfadores del teatro de Dionisio, o al menos los autores trágicos de los que conservamos obras completas, son Esquilo, Sófocles y Eurípides. Las obras trágicas eran compuestas por escrito, lo que permitía la corrección de las mismas, y presentadas previamente en concurso para su estreno, durante las grandes fiestas en honor a Dionisio. Por ejemplo, tenemos a Tepsis o a Tespis. Tespis es el iniciador del teatro griego. Es el que introduce al protagonista. Mientras que Esquilo es considerado el padre de la tragedia. Estos son autores dramaturgos. ¿Ya? Y él introduce al segundo actor. La obra, en este caso, Orestiada. Sófocles introdujo en la escena un tercer autor, la obra de Sófocles, Edipo Rey. Eurípides trataba en este caso sus personajes de un modo realista. Obra de Eurípides, Medea. Aristófanes es un extraordinario ingenio y tiene en este caso un buen sentido del humor, ¿no? Se dedicó exclusivamente a la comedia, Aristófanes. Después de un grandioso periodo, hay épocas que se puede denominar como de enlace, ¿no? En las que el teatro se desdibuja o se pierde por completo. Desde la decadencia del teatro latino y cuando la sociedad se iba condensando en su proceso de descomposición, lo teatral sufre o se identifica con él. En los albores de la Edad Media, toda la cultura greco-romana encerrada en el tiempo no puede inyectar vida y por consecuencia el teatro, que es ante todo una forma concreta de cualquier estado cultural, también se asfixia y desaparece. Van pasando los años y siglos. Vuelven a afirmarse principios y los centros cargados de espíritu irradian luz en las sombras de la vida ciudadana. La religión necesita formas populares para entrar en las conciencias y es hacia el siglo XI cuando el clero de Occidente recurre al elemento teatral para proporcionar a los contenidos dramáticos de su doma una divulgación fácil y certera. O sea, en ese caso, la religión, en este caso, la religión dominante en ese tiempo, tuvo que usar el teatro para poder, en este caso, calar su mensaje hacia más personas. ¿Ok? Y es algo que no debería sorprender, porque normalmente en todo tiempo siempre se ha visto formas de poder, en este caso, llegar el mensaje hacia otras personas. En la actualidad también, por ejemplo, los que puedan usar de repente Facebook
o los que puedan usar redes sociales, TikTok, se darán cuenta de que hay contenidos religiosos también. Hay varios TikTokers, sacerdotes, por ejemplo. Entonces, no es, o sea, no sorprende, no sorprende. Entonces, siempre se ha buscado las maneras de que haya una comunicación más certera, constante con las personas. Entonces, sin estos tiempos, los sacerdotes pueden usar TikToks porque en los tiempos de la Edad Media la iglesia dominante no podía usar el teatro. ¿Está bien? Los atrios de los catedrales sirven así como escenarios para la representación de los grandes acontecimientos religiosos narrados en las páginas de los evangelios, llamados autos sacramentales. Y cuando estos ensayos piden una mayor intimidad, porque así lo exigen los temas más profundos que se incorporan, la representación litúrgica se irá convirtiendo paulatinamente en obra dramática. Y así nacen los denominados misterios. En el siglo XV contempla de esa manera el brotar del género en una representación a la que debe asignársele con toda justicia un valor, un grandísimo valor. ¿Okay? O sea, más o menos en la Edad Media se utilizaron estas formas del teatro para justamente representar los evangelios. ¿Ok? ¿Cómo se originó el teatro en España? ¿Ya? La historia del teatro español hasta el siglo de oro se remonta al siglo XII. En el periodo comprendido entre los siglos XII y XV, el teatro era casi puramente religioso e improvisado. A finales del siglo XV, bajo el reinado de los reyes católicos, aparece una generación de dramaturgos que forman el teatro real. Crean una forma dramática para dar expresión a sus inquietudes y preocupaciones, persiguiendo una finalidad estética. Destaca, por ejemplo, Juan de la Encina, patriarca del teatro español, como uno de los dramaturgos más conocidos de su tiempo. Su obra se reduce a una serie de égoglas, composiciones amorosas entre pastores y versos. Otro autor importante de este tiempo es Fernando de Rojas, quien obtuvo un éxito fulminante con La Celestina. Esta se publicó por primera vez en 1499 como La Comedia de Calisto y Melibea. En 1502 apareció la segunda versión ampliada de la obra, que pasaba de constar de 16 a 21 actos y se titulaba Tragicomedia de Calisto y Melibea, o Melibea. Dentro del teatro español, esta obra es una obra maestra, aislada, pues el autor afirma en el prólogo el carácter de lectura dramática de la tragicomedia. Durante el siglo XVI y XVII no se puso en duda el carácter dramático de la obra, pero a partir del siglo XVIII surge la duda debido a su gran extensión, su ritmo lento y por tanto su dificultad para ser representada. Por ello, La Celestina es una obra maestra, pero inclasificable. En el siglo XVI, Bartolomé de Torres Najarro, que vivió en Italia con la vida teatral y el estilo dramático del lugar, introduce en España las teorías del Renacimiento italiano. En su teoría dramática, destaca la voluntad de sobrepesar los conceptos clásicos. En lugar de aceptar la tradición sin más, la acomoda a sus propias ideas y proclama la libertad creadora del autor. Lope de Rueda escribía y vivía del teatro. Tenía una compañía teatral de actores profesionales en España. Con ella recorría la geografía española, mostrando su teatro ambulante, triunfando en pueblos y ciudades. La intención principal de este autor era divertir con un gran repertorio de obras.
Él no buscaba la perfección e improvisaba con frecuencia. Los temas eran, para él, lo que predominaba en su obra era la vida cotidiana y el lenguaje era muy popular. Él escribió una serie de piezas breves en prosa sobre temas costumbristas. Estas piezas eran conocidas con el nombre de pasos. Entre ellas se encuentran las aceitunas. Ese es un comienzo, ¿no? De cómo se desarrolló el teatro, desde la época de la cultura griega hasta, en este caso, es un resumen muy corto en realidad, ¿no? Porque si vamos a extendernos un poquito más en el movimiento teatral de la cultura grecolatina, pasando posiblemente a la edad medieval, realmente hay mucho que hablar, ¿no es cierto? Pero principalmente en este caso, lo que la sesión tiene como finalidad es presentarte cómo comenzó el teatro, quiénes, alguna, en dónde y de alguna manera cómo la promovieron, ¿no? O sea, todo comienza, en este caso, siendo parte de un ritual a un dios, en este caso a Dionisio, ¿ok? Y a partir de ahí, en este caso, se llegó a extender el teatro y hubo autores importantes, ¿no? Destacaron, por ejemplo, Esquilo, Sófocles y Eurípides, ¿ok? Ellos eran, en este caso, considerados autores trágicos. ¿Qué es la tragedia? La tragedia, en este caso, son obras con finales tristes, ¿ok? Recuerden que en el caso, cuando hemos hablado del género dramático, el género dramático tiene tres especies: la comedia, la tragedia y la tragicomedia, o el género dramático, le decimos, ¿no? O la tragicomedia, porque sea más específico. Porque en este caso, el primero, o sea, si hablamos de la tragedia, son en este caso sucesos donde los protagonistas sufren y es inevitable que sufran hasta el final. La comedia es lo contrario, ¿ya? Es la burla, en este caso, el sarcasmo, ¿ok? Que el autor puede, en este caso, explayar sobre el medio ambiente, o sea, sobre el ambiente que lo rodea, sobre el momento que lo rodea, sobre la sociedad que lo rodea. Entonces, él, en modo de burla, ¿no? Los exponía, ¿correcto? Uno de ellos es Aristófanes. Pero también hay un género tragicómico, o sea, donde combinan ambas especies, ¿correcto? Entonces, una vez, en ese caso, caído el Imperio Romano, ¿ok? Dividido y caído, ¿ok? Entonces el teatro pierde ese esplendor del que gozó en esos tiempos, ¿ok? Entonces, cayó en una etapa oscura donde era poco difundido, ¿ya? Y así fueron pasando los siglos. Hasta que en este caso el clero, o sea, ya llegada la Edad Media, es donde el clero toma nuevamente o retoma las piezas teatrales, las populiza, o populariza, perdón, ¿no? Las populariza, ¿ok? Entonces, pero con una intención, o sea, no es que el clero sea pues buena onda, oye, mira el teatro, hace, no está el teatro, hace tiempo que nadie hace teatro y hoy, ¿sabes qué? Para que somos buena gente, pues vamos otra vez a hacerlo realidad, ¿no? Nadie lo hace por bondad, nadie lo hace por buena gente. Tienen un fin, como les dije. La iglesia, ¿no? Puede tomar, o sea, y es normal, porque de alguna manera todas las ideas, ya, ¿no? Ideas, ideologías, ¿no? Que surgen, necesitan de medios para poder transmitir su contenido y hacerse válido en la sociedad. La iglesia, pues, no es capaz de ello. Entonces toma en este caso, o retoma en este caso,
los conceptos del teatro, ¿no? Pero no era un fin, como le digo, no era un fin estético. No era, o sea, no era con la intención de revalorar el teatro o explorar mejores técnicas de representación, no, al contrario, solamente era propagandístico, podemos decir. Solo quería llevar la voz de su mensaje a las personas, y eso era todo. Tanto es así, ¿no? Relata la sesión, que en este caso no, o sea, las obras en sí, los textos, el contenido, era bastante rudimentario, o sea, no había los autores no buscaban la belleza de los diálogos, no exploraban, en este caso, otras formas de representación. Sí tenían lo suyo, ¿no? Los autos sacramentales o los misterios, ¿no? Los autos sacramentales eran más narraciones un poquito más generales del Evangelio, y los misterios eran un poco más personales, pero eso era todo. O sea, no, si bien hay cierta belleza, pero no es la calidad que uno espera de una evolución de los conceptos clásicos de la cultura grecorromana, ¿no? Uno espera algo mejor y no lo es. Tanto es así que luego de la etapa medieval, y en general en todas las artes, surge la etapa del Renacimiento. Y el Renacimiento es volver nuevamente a los conceptos clásicos de la cultura grecorromana. Por eso se llama Renacimiento. Por eso. Porque, y eso en general, ¿no? Yo creo que lo hablé cuando sí, lo he hablado, no acá, pero sí anteriormente lo he hablado, ya. Y en general, cuando hablo, pues, en todas las artes, ¿no? O sea, la etapa medieval, de alguna manera, era el dominio teocrático de la iglesia. La iglesia tenía un poder en la sociedad, social, político, y hasta militar incluso. Entonces, eh, nuevamente, o sea, ¿qué sucedía con las obras, con la producción artística? No, no solamente te hablo de teatro o de la literatura, te hablo de otras artes. Como te digo, o sea, eran contenidos, pero no, o sea, no tenían eh, esa búsqueda de la belleza que en este caso podrías tú eh, contemplarlo, podrías de alguna manera reconocerlo en los conceptos de la cultura grecorromana. Y lo peor de todo, sobre todo en el campo de la literatura, era que en ese caso o sea, los autores no podían hablar de otra cosa que no sean de los evangelios. Cuando hablamos del inicio y de los orígenes del teatro en España, está ahí. Eran obras que, en el caso del género dramático, eran obras que no se podían representar, porque eran sosas, o sea, no sosas, sino, en este caso, no había esa posextensión por el ritmo, que era muy cadencioso, o sea, de alguna manera, no hay esa agilidad para poder, de alguna manera, poder representarla, que la gente pueda reconocer algo en esas obras. ¿Ok? Es por eso, es por eso que hubo esa necesidad de salir del medievalismo y, en este caso, volver a la etapa del Renacimiento. Y en general en todas las artes. ¿Ok? Entonces, en España, ya más o menos aproximadamente en el siglo XII, ¿ok? Ya, en ese caso, van de alguna manera, va otra vez
va reapareciendo el teatro. Pero era, como les digo, las dos características principales en el inicio, en el origen del teatro español, es que era un teatro muy religioso, sumamente religioso, hablaba meramente del tema religioso e improvisado. O sea, ¿no? Entonces, en estos sentido de la palabra, o sea, no había una preparación exclusiva, no había esa capacidad de poder resaltar nuevas técnicas. Pero en este caso, a pesar de ello, surgen generaciones de dramaturgos, ¿ok? Que de alguna manera, a pesar de del contexto, empezaron de alguna manera a eh, empezaron de alguna manera a destacar, ¿ok? A pesar del contexto en el cual había aparecido su obra, ¿no? Uno de ellos es, en este caso, Juan de la Encina, que es llamado el patriarca del teatro español, ¿ok? Otros autores, Fernando de Rojas igual también, en este caso produce una de las obras más representativas de los inicios del teatro español, que es La Celestina, ¿ok? Que a pesar de repente de ser de alguna manera comparsa de su tiempo, o sea, ¿no? De alguna manera es una obra que termina siendo, o sea, terminas destacando, ¿ok? Termina destacando dentro de todas las demás, la demás producción que había, ¿no es cierto? ¿Ok? Pero a medida que van, que, que pasa el tiempo, ¿ok? Entonces ya hay un cuestionamiento en cuanto a el contenido de las obras. ¿Por qué todas tienen que ser del ámbito religioso? Sin necesidad de decir que es malo, simplemente que no puede limitarse, o sea, un arte no puede tener límite. ¿Por qué creen que en este caso la literatura se da el lujo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de quebrar las normas de la RAE? Porque se permitía crear, porque se permitía crear. Trataba de buscar nuevas formas de expresión y el teatro no podía escapar de ello. Es por eso que autores como Bartolomé de Torres Najaro, él vivió en Italia, ¿okay? Convivió con la vida teatral, en este caso, y el estilo del lugar, de Italia. Entonces, él introduce en España, en este caso, teorías del Renacimiento italiano. Destaca, por ejemplo, la voluntad de sobrepesar los conceptos clásicos. Lo que le decía, volver otra vez a lo clásico, al origen del teatro, en ese caso que fue la cultura greco-latina. O sea, lo que yo, o sea, eso era para su momento, era romper los límites, porque se había aceptado, bueno, ya, el teatro, ok, ya, pues hablemos de evangelios. Y todo era igual, todo era hablar de los evangelios. Y no es así. Entonces, él fue uno de los que dijeron, no, no podemos en ese caso continuar con lo mismo. Tenemos que, o sea, y él proclamó la libertad creadora, o sea, yo quiero hablar lo que a mí o sea, lo que yo crea, lo que me genere, lo que quiero expresarlo, no tengo por qué tener límites. Y eso fue, de alguna manera, lo que rompió ese estilo. Recordemos, en los orígenes del teatro español, España estaba bajo el reinado de los reyes católicos, pues. Y no creen que en ese periodo la iglesia tenía amplios poderes en ese periodo. Por supuesto, desde luego que sí. Entonces, al tener ese dominio, limitaban las armas. Por eso que Bartolomé de Torres Najarro, en su momento, al tener influencia del Renacimiento italiano,
Él propone en España eso. Dejemos la tradición, empecemos a crear de acuerdo a lo que nosotros estimemos conveniente. Esa fue la idea. Y uno de los dramaturgos más famosos que surge posteriormente es Lope de Rueda. Y Lope de Rueda es más campechano. Él netamente vivió del teatro. Tenía una compañía de actores profesionales que para su tiempo, recordemos que el inicio del teatro español era improvisado. Entonces, podemos colegir de que en este caso sus actores no eran profesionales. Pero para él cuando empezó a vivir del teatro, su compañía sí era de actores profesionales. Ellos vivían del teatro y recorrían toda España con su teatro ambulante. Y era muy popular en pueblos y ciudades. ¿Por qué? Porque no solamente por la forma de representación, sino de lo que hablaba, del contenido de las obras de ese momento. Porque él no buscaba perfección. O sea, de alguna manera el autor puede, no, está en la libertad de poder o no puede buscar perfección. Él eligió no buscar la perfección. Él lo que quería era, en este caso, acercar el teatro a la gente. Que la gente se viera reflejada en las obras que él representaba, que su compañía de actores representaba. Por eso que los temas eran de la vida cotidiana, del momento. Él es un autor costumbrista, recuerden. Costumbrista es aquel que retrataba las vivencias de su tema. La cotidianidad. Acá tenemos a Manuel Ascensi Segura, por ejemplo, como autor costumbrista. Era similar a Manuel Ascensi Segura. ¿Ok? Entonces, eso fue su objetivo de él. Era en este caso representar la vida cotidiana y eso lo expresaba en un lenguaje muy popular. Por eso que triunfó, porque la gente se reconocía ahí. Mientras la gente se vea más reflejada más en tu obra, más popular será. Por eso las telenovelas suelen tener éxito, porque reflejan de alguna manera la vida cotidiana. Obviamente que hay un periodo en que las novelas dejaron de hacer eso, y solamente en este caso reflejaban historias historias, en este caso rosas, ¿no? O sea, de amor, nada más, ¿no? Pero algo no creíble. Pero de alguna manera, cuando los productos empiezan a asemejarse a las personas que lo van a consumir, es asegurado. Aquí, por ejemplo, lo representó bien López de Rueda. ¿Ok? Listo, chicos. Eso es, en este caso, lo que podamos trabajar sobre el origen del teatro español. ¿Ya? Para terminar, como les dije, repito nomás, esta semana nos va a tocar, en este caso, la obra completa de César Vallejo. ¿Ya? Es un documento muy bonito, ¿ya? Nos va, en este caso, vamos a poder contar sus principales poemas, ¿ok? Entonces, aquí está, más o menos es un archivo de 300 hojas, ¿ya? Obviamente no las van a leer todo para el jueves, tampoco soy iluso, ¿ya? Pero sí voy a escoger varios poemas, ¿ya? Para que ustedes lo puedan leer. Y bueno, es un documento gratuito. Así que en este caso, ustedes en cualquier momento, si desean nuevamente encontrarse con Vallejo, lo pueden leer porque esa es toda su obra. ¿Okay? Ese es un regalo de mí para ustedes. Y espero que en algún momento lo lean. ¿Verdad? Sé que sea Vallejo, ¿ok? Listo, se lo voy a dejar en el grupo de WhatsApp en un momento más. Nos vemos hasta el día jueves. Chao, chao. Ya nos vemos. Chao, profesor. Chao.